clínicas jurídicas. Vamos a proseguir entonces dando las explicaciones pertinentes para hacer los escritos en los medios de prueba que nos van quedando, de acuerdo con lo que dice la ley. No nos olvidemos que los medios de prueba que establece la ley en el 341 son instrumento público o privado, testigo, confesión de parte, que son los tres medios de prueba que llevamos estudiados hasta el momento y en los que hemos señalado cómo deben hacerse y cuándo deben hacerse los respectivos escritos. Así que ahora nos vamos a referir a otro medio de prueba que es Código de Procedimiento Civil, la inspección personal del tribunal. La inspección del personal del tribunal. Más allá de que comentemos las disposiciones, grosso modo, relativas a este medio de prueba, como lo hacemos siempre, quisiera señalar de antemano que este medio de prueba, en general, tiene dos características que son bien importantes. La primera es que queda a manos del tribunal determinar cuándo se practica una inspección personal del tribunal. Lo dice así la ley precisamente, que el tribunal lo va a practicar cuando lo estime necesario. Entonces, ¿qué consecuencias trae esta expresión del legislador? Que el tribunal lo va a decretar cuando lo estime necesario. Que ustedes, cuando hagan la solicitud, en algún ejemplo que vamos a poner, o en más de alguno, tienen que fundamentarla bien, tienen que dar buenas razones para que el tribunal no les vaya a proveer, no les vaya a resolver a su petición de inspección personal del tribunal no al lugar. Tienen que justificarlo bien, fundamentarlo bien, la petición. Y esta circunstancia tiene relación con el hecho del mérito probatorio. No nos olvidemos que nosotros en este proceso civil nos encontramos con un sistema en el que se habla del sistema de la prueba valorada, de la prueba tasada. Es decir, todos los medios de prueba tienen asignado su valor desde ya. Sabemos cuánto vale cada prueba, si es que se rinde bien, evidentemente, pero sabemos de antemano cuánto vale. Y en este caso, cuando se trata de las observaciones que hace el tribunal en el lugar, cuando va al lugar donde se le solicita para examinar el objeto que es materia de la solicitud de inspección personal del tribunal, objeto que puede ser mueble o inmueble, entonces esta apreciación que hace el tribunal constituye plena prueba. De ahí lo importante que es esta diligencia. Es decir, lo que aprecia el tribunal, lo que aprecia el juez, constituye plena prueba. Entonces, de aquí nos encontramos con otra situación, ¿no es cierto?, que guarda relación indirecta, digamos, con las cuestiones que mencionamos a propósito de la conciliación que la ley le ordenaba al juez que estuviera él presente. No que haya un funcionario en representación de él a la conciliación, cuando hablábamos de la conciliación. Ahora lo mismo, ahora la idea es que el juez esté en la inspección personal del tribunal. Y los jueces, no sé por qué razón en Chile, tienen como resistencia, si pudiéramos decir, a salir de la sala de su juzgado. A salir de la sala de su juzgado. A veces hay, esto es la práctica, ¿no? Esto se lo pueden preguntar a cualquier abogado que tramite desde hace algunos años.
muchas veces hasta si el objeto de la inspección es un bien mueble que se puede trasladar, ¿no es cierto? No por sí mismo, pero se lo puede llevar, como puede ser un automóvil, un camión, etcétera, se lo puede colocar en las inmediaciones del tribunal. Incluso en esos casos, a veces se manda a un representante, que normalmente es el secretario del tribunal o el oficial primero, que se llama. A mí me da la impresión de que la ley lo que quiere es que vaya al juez. Por eso es que le entrega a él la facultad de decir sí o no. Así que bueno, esa es la importancia que tiene esta probanza, esta prueba. Así que vamos viendo qué es lo que nos dice la ley antes de que demos alguna idea para hacer el escrito correspondiente respecto a este medio de prueba. Esta medio probatorio empieza a ser legislado en el artículo 403 hasta el 408. ¿Qué nos dice la ley? En el 403 dice: fuera de los casos expresamente señalados por la ley, uno de los casos expresamente señalados por la ley es cuando ustedes piden como medida prejudicial la inspección personal del tribunal, conforme al artículo 281 que estudiamos cuando explicamos las medidas prejudiciales que se podían pedir. ¿Se recuerdan? Que habían varias en el 273, ahí habían 5, y después habían otras que estaban diseminadas. Bueno, en las que están diseminadas en el artículo 281 se señala, este es un artículo que estamos recordando, puede pedirse prejudicialmente la inspección personal del tribunal cuando exista peligro inminente de un daño o perjuicio o se trate de hechos que puedan fácilmente desaparecer. Así que normalmente cuando se pide, ya no como medida prejudicial, que también podría ser el caso, porque lo que siempre colocamos, imagínense ustedes, acá en Arica hay bastante actividad agrícola en los dos valles, en Utah y en Azapa. Supónganse ustedes que hay una discusión respecto de una plantación de tomates. El tomate entonces, como todos los vegetales, ¿no es cierto?, tiene un tiempo de preparación del suelo, después de plantación de las semillas, después empiezan a crecer las semillas, hay que cuidar, ¿no es cierto?, el crecimiento de la planta, después llega a su término y después hay que cortar las plantitas, los tomates. Bueno, a lo mejor se produce la discusión en algún momento determinado por cualquier causa, a lo mejor se trata de un mediero el que ha hecho la plantación, ¿no es cierto?, ha colocado todos sus esfuerzos y sus ingresos, ¿no es cierto?, en la mediería, y a lo mejor tiene algún problema con el dueño del suelo. Entonces quiere demandar a ese mediero. Y es fundamental que el tribunal vaya porque el juicio se va a demorar seguramente más que los tomates. Es decir, más que crezcan los tomates hasta su etapa en que hay que cortarlos, porque si no se van a empezar a podrir en la misma planta. Entonces, ahí el tribunal va a determinar qué superficie hay plantada con tomates, por ejemplo, ¿no es cierto? Pues hay más cosas. ¿Qué superficie de tomates hay plantado? ¿Qué tipo de tomates hay plantado? ¿En qué estado por ejemplo, del proceso de tiempo del tomate lleva? Etcétera, etcétera. Y eso que observe el tribunal constituye plena prueba. Así que imagínense la importancia. Entonces, volvemos al 403. Fuera de los casos expresamente señalados por la ley, uno de los casos expresamente señalados por la ley es el caso del 281, ¿no es cierto? Ya. La inspección personal del tribunal solo se decretará cuando éste la estime necesaria. Cuando la estime necesaria, ¿quién? El tribunal. Y cuando se trata de tribunales unipersonales
¿Quién es el que debe estimar la necesaria? El juez de la causa. En Arica, el juez de letras del primer juzgado, del segundo juzgado o del tercer juzgado. Él es el que tiene que estimar la necesaria. Entonces, puede que resuelva la solicitud el juez titular o en muchas ocasiones también el juez suplente, ¿no es cierto? El que lo subroga, que lo suple. Y se designará día y hora para practicarla con la debida anticipación a fin de que puedan concurrir las partes con sus abogados. Claro, principio de la bilateralidad de la audiencia, ¿cierto? Hay que designar un día y una hora para que se notifique, ¿no es cierto?, esta audiencia que requiere o no, ahí ya lo va a decidir la parte, la presencia de las partes. Estarán interesados, por lo menos el que la pidió está interesado, porque además la ley le impone otras obligaciones al que la pidió, como vamos a ver más adelante. Hacer los gastos, ¿no es cierto?, de la inspección. Y dice la ley, a fin de que puedan, no dice a fin de que deban concurrir las partes con sus abogados. De repente, si a una de las partes no le interesa, no va. Claro, normalmente el que pide la diligencia le interesa. La inspección podrá verificarse aún fuera del territorio señalado a la jurisdicción del tribunal. Imagínense ustedes. O sea, el legislador le está dando su importancia, ¿no es cierto?, porque está diciendo esto, que el juez está autorizado para hacerle incluso fuera de su jurisdicción esta inspección ocular. Después, ¿no es cierto?, la ley dice cómo se tendrá que remitir este informe si corresponde a otro tribunal, ¿no es cierto?, conocer del asunto. Si el juez ya la hizo la inspección, mandará la inspección, ¿no es cierto?, al juzgado que le corresponda, si es que está tratando un juicio aparte, porque a lo mejor se declaró incompetente el juez, a lo mejor hizo la inspección y se declaró incompetente, porque estaba en otro territorio jurisdiccional. Así que, ¿cómo se llama? Ahí tenemos esa norma importantísima. La decreta el tribunal cuando lo estime necesario. Entonces, hay que fundamentarla bien. No llegar y decirle, solicito a su señoría, practique una inspección personal del tribunal en el kilómetro tanto, del Valle de Azapa, parcela tanto, que pertenece a un tanto y tanto, ¿no es cierto?, para que se designe una audiencia y se señale día y hora al efecto. ¿No? Hay que fundamentarla bien. Decir qué es lo que va a pasar, si es el caso de los tomates, decirle, están desde que se plantaron los tomates, están en el segundo mes de floración, y a lo mejor quedan 2 meses más. Yo en realidad no soy experto en cultivo de tomate, pero hay que decirle al juez, pues mire, si usted no va, o sea, hay que colocarlo en esa situación, si usted no va, se van a pudrir los tomates en la planta. Esta inspección ocular del tribunal tiene el mérito de plena prueba, lo cual no impide que ustedes puedan rendir otro tipo de prueba, pero esta prueba es importantísima, porque es plena prueba. Así que ustedes a lo mejor también fueron antes, si son diligentes, fueron antes con un notario público, ¿no es cierto? Le sacaron un par de fotos al lugar, si pueden, varias fotos. Ahora, todas estas cosas cuestan plata, pues. El notario público no va al lugar y les va a cobrar, no sé, pues en tiempos actuales, le va a cobrar 500 pesos por cada foto, le va a cobrar más. Entonces, si ustedes quieren sacar sus buenas fotos de varios lugares, fotitos más o menos grandes, etcétera, entonces a lo mejor le va a costar 10.000 o 15.000 pesos cada foto, a lo mejor cuesta más. Yo no sé, hace años que no voy a hacer estas inspecciones, como parte en un juicio. Así que no sé. Entonces a lo mejor esta diligencia les puede costar, las puras fotitos les pueden costar unas 200.000 pesos a su parte. Después si llegan testigos lo mismo, tienen que colocarle locomoción al testigo, etcétera. Todo cuesta. Por eso que hay que planear bien cómo se va a rendir la prueba en los juicios. No es llegar y hacer una demanda, cobrar los honorarios, decir cuántos son los honorarios y después recién empezar a averiguar si hay prueba o no hay prueba. ¿Qué dice el artículo siguiente? Pueden las partes pedir que en el acto del reconocimiento se oigan informes de peritos
y lo decretará el tribunal si, a su juicio, esta medida es necesaria para el éxito de la inspección y ha sido solicitada con la anticipación conveniente. La designación de los peritos será de conformidad a la regla del párrafo siguiente, que vamos a estudiar ahora. Es decir, supónganse ustedes en este caso que es un tema agrario. De repente ustedes, si no pueden, si no conocen o cobra más caro ¿cómo se llama? Un ingeniero agrónomo, a lo mejor pueden pedir que se designe a un técnico agrícola. Un técnico agrícola. A lo mejor cobra su honorario por ir al peritaje y es más barato. Entonces, a lo mejor al juez le interesa en el terreno saber cosas. ¿Quién mejor que una persona que sabe de agricultura, y sobre todo si es alguien especializado, va a poder decirle mejor al juez, mire, aquí este tipo de tomate es de la familia de tal, y le dicen de qué tipo de tomate se llama? Por ejemplo, larga vida, que es lo que más se planta acá en Arica, que son unos tomates como perfectos, más o menos. Son medio duros, medio desabridos, pero son preciosos los tomates. U otros. El perito le va a decir también, mire, este tipo de tomate lleva plantado aquí más o menos un mes. Y entonces está faltando 2 meses o 3 meses para que llegue la época de cortarlos. Entonces el juez va a saber que va a haber que dictar alguna resolución dentro de un plazo determinado. Más o menos cuánto cuesta plantar la superficie que hay plantada, que también se la va a decir el ingeniero agrónomo o el técnico agrícola, etc. Entonces se hacen al tiro 2 pruebas en una, y las 2 pruebas hay que pagarlas. Así que eso es lo que hay que tener en cuenta. Estamos hablando de un proceso civil, aquí todo corre por cuenta de las partes, las pruebas. Entonces, el legislador, ¿no es cierto?, que es bastante sabio, o lo era por lo menos los legisladores que legislaron en Chile y que sobre todo los que hicieron los códigos eran abogados de mucha alcurnia, digamos, de conocimiento, no alcurnia de nacimiento, sino que alcurnia de conocimiento. Claro, eran sabios en ese sentido. Ahora vemos que hay muchos legisladores que, no sé, ustedes tendrán su opinión. Entonces, esa es la idea del legislador. Si se puede hacer las 2 diligencias juntas, mejor. Mejor. Porque además se va a ahorrar tiempo. ¿No es cierto? Se va a ahorrar tiempo. Porque el valor de la prueba en los 2 casos es diferente. Entonces, el valor probatorio del informe de perito se puede mejorar a lo mejor. Porque eso lo va a apreciar el juez. Y si el juez está haciendo la inspección y hay un perito que le está contestando preguntas, seguramente el juez va a decir, no, pues este tipo sabe, o este tipo no sabe. Y entonces el valor probatorio del informe de perito ahora, que aparece en el 425, dice que los tribunales apreciarán la fuerza probatoria del dictamen de peritos en conformidad a la regla de la sana crítica. Mientras que tratándose de la inspección del personal del tribunal, en el 408 dice que la inspección personal constituye prueba plena en cuanto a las circunstancias o hechos materiales que el tribunal establezca en el acta como resultado de su propia observación, de los hechos materiales. Y el perito le va a hablar sobre hechos materiales: tipo de tomate, superficie de la plantación, tiempo de que lleva la plantación, hechos materiales. Entonces, claro, si el juez, ¿no es cierto?, que participó en la inspección personal del tribunal, de la diligencia, y estuvo el perito que después le acompañe el informe respecto de las mismas cosas que le preguntó el juez y que a este le parecieron que tenía buena respuesta, entonces seguramente que a este informe de perito le va a dar un buen valor probatorio, es decir, porque el juez lo tiene que apreciar conforme a las reglas de la sana crítica. Puede darle hasta, ¿no es cierto?, el valor de plena prueba también, el juez. Así que es buena esa posibilidad. Ahora, en la práctica, ¿no es cierto?,
puede que se presente el problema, porque a lo mejor el perito, justo ese día de la inspección personal del tribunal no podía ir, tenía otra diligencia que cumplir. Bueno, son cosas de la profesión, ¿cierto? Son cosas que van pasando y que ocurren, pues es la vida, los procesos forman parte de la vida y la gente tiene diversas obligaciones, etcétera. Pero hay que tratar de conciliar. Si un abogado diligente más o menos va a hablar primero con el perito y le va a decir, oiga, ¿en qué época usted tiene disposición o tiene posibilidad de hacerme un peritaje? Porque el juez más o menos nos lo va a designar para el quinto día, lo designan los jueces normalmente. Entonces usted está más desocupado en, no sé, pues en abril, en mayo, en junio, ¿cuándo tiene disponibilidad? A lo mejor el perito dice, no, tengo muy poco trabajo, así que no se preocupe. Cuando el juez diga hoy, hablar primero, ¿eh? No tener ya la inspección y estar faltar un día para que el juez tenga que ir y ustedes recién están hablando con el perito. No, no, hay que ser un abogado diligente. O si no, le va a ir siempre mal en los juicios. Si no es diligente, si no estudia, le va a ir siempre mal en los juicios. Porque es lógico, nada más. 405. Se llevará a efecto la inspección con la concurrencia de las partes y peritos que asistan, o solo por el tribunal en ausencia de aquellas. Entonces, si asisten peritos, van a participar en la diligencia. Lo dice la ley, 405. Si el tribunal es colegiado, podrá comisionar para que practique la inspección a uno o más de sus miembros. A uno o más de sus miembros, claro. ¿Para qué van a ir todos? Pero que vaya uno o más de sus miembros. No vaya a ser que en el tribunal colegiado, que la ley dice que vaya a uno o más de sus miembros, no vaya a ser que en vez de ir alguno de los miembros del tribunal colegiado, es decir, uno de los ministros normalmente, vaya el secretario, porque el ministro, no sé, el que fue designado tenía algún problema, etcétera. El legislador se coloca siempre en la idea de que sea el juez el que verifique las pruebas. ¿Ah? ¿Qué es lo que quieren todos los procesos que existen actualmente, los procesos orales, por ejemplo? ¿Cuál es la idea? La idea, ¿no es cierto?, es el principio de... Porque ahora se habla mucho de los principios, pero no se dicen qué consisten y menos se practican, ya no se están practicando como cuando se le puso nombre a los principios. El principio de la inmediatez. O sea, que el tribunal se percate, sea un tribunal unipersonal o un tribunal colegiado. Él se percate directamente del hecho o de los hechos, no que mande un delegado. Porque el delegado, por muy eficiente que sea, no va a hacer lo mismo. No va a hacer lo mismo. Un funcionario no va a tener la misma preparación que el juez. Un funcionario administrativo que haya en reemplazo del juez. Entonces, ¿en qué queda el mandato del legislador? Como tratándose del caso de la conciliación. Aquí dice, si el tribunal es colegiado, podrá comisionar para que practique la inspección a uno o más de sus miembros. O sea, cuando dice podrá, no deberá, sino que podrá, se entiende que podrá comisionar para que practique el miembro del tribunal la inspección a uno o más de sus miembros. Lo que está diciendo podrá comisionar para que practique la inspección a uno o más, está diciendo eso. No que vaya otro en reemplazo del miembro del tribunal colegiado, sino que para que van a ir todos. O sea que con que vaya uno basta. Con que vaya uno basta. Una norma parecida contiene el recurso de amparo que contenía el proceso penal antiguo, el sistema inquisitivo que tanto se habla en contra de ese sistema inquisitivo, que evidentemente que tenía un montón de problemas. Desgraciadamente este proceso penal nuevo
parece que está teniendo los mismos problemas y peores todavía, porque se investiga menos que en el proceso antiguo. Y en ese proceso antiguo hay una norma en el Código de Procedimiento Penal, no me acuerdo bien el artículo, el 200 y tanto, decía que cuando se presentaba un recurso de amparo que se puede presentar por cualquier medio, incluso verbalmente, el tribunal colegiado, porque el recurso de amparo se presenta ante la Corte de Apelaciones, el tribunal colegiado debía una normita parecida a esta, pero más directa. Debía comisionar a uno de sus miembros para que se apersonara al lugar donde supuestamente estaba el detenido. De todos los recursos de amparo que se presentaron, esto la Corte Suprema ha pedido disculpas a través de los años. Bueno, esto, imagínense ustedes que ya del 89 que vivimos en democracia, así que ya después ya se empieza a olvidar todo ya. Pero de todas las personas que tuvieron, muchos de los cuales desaparecieron, en la disculpa de la Corte Suprema van por el lado de que si hubiera ido, como le mandaba el legislador, alguno de los ministros al lugar donde se suponía que estaba detenida la persona, mucha de esa gente no se habría muerto. Claro, porque ya llegar a hacer desaparecer al ministro de la Corte ya habría sido escandaloso. Yo creo que no se habría podido superar una cosa así en esa época. Y sin embargo, no me acuerdo bien si fueron 5.000 y tantos los recursos de amparo que se presentaron, y creo que fueron al lugar 4 o 5 veces. Es decir, simplemente no se cumple la ley, ¿no? Estas cosas hay que decirlas porque son la realidad. Cualquiera que quiera averiguar esto lo puede averiguar, si es que esto es cierto o no. Empezando por ver cómo se llama el artículo pertinente del Código de Procedimiento Penal del Sistema Antiguo, donde está el recurso de amparo. Y ahí pueden averiguar si es que ordena el legislador o no que uno de los miembros de la Corte debía constituirse en el lugar del detenido. Y después averíguense, que también está ese dato, en cuántos recursos de amparo se presentaron y en cuántos, que también está ese dato, se presentó el funcionario, el ministro de la Corte. Estas cosas se las cuento porque ustedes tienen que saber la historia de todos los poderes del Estado. En todos los tiempos, yo le cuento a propósito de cosas que me ha tocado vivir ejerciendo la profesión. Seguimos entonces. Y todo lo que les cuento está relacionado con la materia que estamos pasando. Lo que quiero decir con este cuento que le hago de otra materia, procesal penal, es porque aquí hay una normita parecida a otra que tampoco se cumple, que es la de la conciliación, en donde la ley le obliga varias veces al juez a que esté presente, ¿no es cierto? Ya. Acá le dice que si el tribunal es colegiado, una corte podrá comisionar para que practique la inspección a uno o más de sus miembros. Es decir, el legislador está diciendo, mire, por lo menos mande a uno. Y si quieren ir 2 o más, o los 3, vayan todos. Pero no le dice, mande a un representante que no es uno de los miembros. Bien. Artículo 406. La parte que haya solicitado la inspección depositará, antes de proceder a ella, en manos del secretario del tribunal, la suma que éste estime necesaria para costear los gastos que se causen. Cuando la inspección sea decretada de oficio u ordenada por la ley, el depósito será por mitad entre demandante y demandado. Claro, normalmente esta es una carga que le corresponde al que pide la diligencia, salvo que sea de oficio o sea ordenada obligatoriamente por la ley, en donde ahí tienen que participar las dos partes para pagar los gastos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que me tocó a mí? A mí normalmente lo que me tocó era ponerme a disposición con un vehículo para llevar a la persona que iba a hacer la diligencia. No me tocó, ¿cómo se llama?, que querían ir en un taxi, que decidió por su cuenta, etc. A otros colegas sí, otros colegas, ¿cómo se llama?, se solicitaba la plata para el taxi, ¿no es cierto?, y se le pedía que llegara con un taxi al lugar porque no querían ir con nadie, porque a lo mejor pensaban que el abogado podía interferir
conversando cosas inoportunas y no estaba la otra parte, etcétera, ¿no? A mí, no sé, de repente a lo mejor sí me tocó también costear algún taxi o poner a disposición un taxi, no mi auto particular, no sé, fueron tantos años de trabajo de esto que ya no me acuerdo. Pero la ley dice que hay que costear los gastos para que se realice esta diligencia. Artículo 407 ahora. De la diligencia de inspección se levantará acta en la cual se expresarán las circunstancias o hechos materiales que el tribunal observe, sin que puedan dichas observaciones reputarse como una opinión anticipada sobre los puntos que se debaten. Podrán también las partes pedir durante la diligencia que se consignen en el acta las circunstancias o hechos materiales que consideren pertinentes. Claro. El tribunal dejará constancia de lo que él observe y las partes pedirán que se les deje constancia de lo que ellas observan. Después el juez verá pues, si él tenía la razón, si no le dio mucha importancia a lo que dijo la parte, etc. No nos olvidemos que las partes son lo que sabemos de las partes. Pues, las partes son interesados en los resultados del juicio. El demandante en obtener la demanda y el demandado en que se niegue o se rechace la demanda. Así que seguramente que las preguntas que hagan, etcétera, o todo lo que digan en la diligencia, a lo mejor hay algo que están diciendo en apoyo de sus propios derechos. Entonces el juez, lo que dice el legislador es que él va a apreciar por su cuenta y lo que digan las partes va a tener que consignarlo en el acta. Así que por eso creo que es interesante entonces ir a la diligencia. Ir a la diligencia. Porque hay muchos abogados que a muchas diligencias, ¿para qué voy a ir a la diligencia? Y después se hace una costumbre, ya después no van a ninguna diligencia de nada. Incluso hay algunos que presentan recursos y no van a alegarlo. No estoy hablando del recurrido, el que no presentó el recurso, sino que la otra parte, que muchas veces puede pensar, mire, está tan claro el asunto que se apeló, ya la Corte se pronunció indirectamente respecto de lo mismo, que a lo mejor presenta un escrito antes del alegato y a lo mejor tiene otro alegato también. ¿Me entiendes? Pero el que presentó el recurso ese está obligado a ir. Hay algunos que no van. Por eso que yo en presencia siempre les insisto que no se dejen llevar por esta mala costumbre que es muy propia de acá, de llegar siempre atrasado. Porque en los tribunales el único que no puede llegar atrasado son las partes. Si el juez se atrasa, bueno, que no debería ser tampoco, pero si se atrasa el juez, bueno, ustedes no pueden anularle la comparecencia al juez, pero el juez sí que puede anular la comparecencia a ustedes si es que llegaron atrasados. Bien. En la Corte ni siquiera tienen que decir nada, porque a ustedes, ¿no es cierto?, le cierran la puerta. Se hace el llamado, ¿no es cierto?, con las palmas, alegato, quinta de tabla. Entran las partes con su abogado, ¿no es cierto?, si hay público entra, se cierra la puerta, se acabó. Salvo que, no sé, porque diga, mire, hubo un choque cuando venía en el taxi, que se dio, y después va a tener que acreditarlo. Una cosa así, una cosa muy, muy, muy explicativa. O si no, se quedó sin alegato. Y a lo mejor el alegato era la última oportunidad que tenía ese abogado para intentar revertir los resultados del juicio. No hay que llegar atrasado, nunca. Entonces, hay que levantar acta y dejar las observaciones del tribunal, las propias del tribunal y las que hagan las partes. Y por último, lo que ya les comenté, la inspección personal constituye prueba plena en cuanto a las circunstancias o hechos materiales que el tribunal establezca en el acta como resultado de su propia observación. Circunstancias o hechos materiales que establezca como resultado de su propia observación. Es decir, sobre eso constituye plena prueba. La plantación de tomate tiene, por ejemplo, ustedes saben que la superficie se multiplica el ancho por el largo, nada más, ¿no es cierto? Ya tiene 50 metros de largo por 38 de ancho, por ejemplo. De ahí se saca la superficie.
el tipo de tomate plantado, se desconoce su identidad, podríamos decir así, si es que no fue algún perito. Si fue algún perito se va a poner entonces, la identidad del tomate larga vida, conforme con las explicaciones que ha dado el perito que concurrió a la audiencia, don tanto y tanto. Es decir, el tiempo de cultivo es tanto y tanto, también según la explicación, etcétera. Lo que sea relacionado con cosecha. Si va el juez solo, el juez dirá, ¿cómo se llama? Y si encima hay una fotografía que se han adjuntado antes al proceso, porque esa es la idea, entonces el juez va a decir el tomate que observado coincide con las fotografías que están adjuntas al proceso en las fojas tanto y las fojas tanto. Y ahí tenía, así es la forma de probarlo. Ahí hay dos pruebas, la del juez y la de la fotografía, que coinciden. Es decir, hay que probar lo que uno dice. Así que, ¿cuál es lo más importante de esta diligencia? Las que dijimos al comienzo. Las que dijimos al comienzo. Que se decreta según el tribunal lo estime necesario, por lo que hay que fundamentar bien la petición, y que la inspección ocular que haga el tribunal sobre hechos materiales constituye plena prueba. Plena prueba. Entonces, también nosotros hablamos de los escritos. De los escritos. Vamos a repetir siempre, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a repetir siempre? Que los escritos no son frases sacramentales. Hay ideas que han ido surgiendo con la práctica, modelos, etcétera, pero que se pueden cambiar. Cada uno tendrá su forma de hacer sus escritos, ¿no es cierto? Siguiendo más o menos unas pautas porque esa es la costumbre, ¿no? La suma, entonces, ¿no es cierto? Solicita se decrete día y hora para inspección personal del tribunal. Esa podría ser una suma. O pide inspección personal del tribunal. Como ustedes quieran. O pide inspección personal. Se salta en el tribunal. Después, el tribunal, ¿no es cierto?, que señalaron en el escrito, SJL del primer juzgado. Después la individualización del abogado, Juan Pérez Gutiérrez, por el demandante, que normalmente pide la diligencia, o también el demandado, bueno, pero normalmente lo hace el demandante, está interesado en probar. Por el demandante, en juicio ordinario sobre cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicio, por ejemplo, o de resolución, o de reivindicación, en los tres casos que están tramitando ustedes. Caratulado tanto con tanto, ¿no es cierto? Ya dije el rol, me parece. Auxía digo. La discusión en este juicio, ya tienen los hechos controvertidos, estamos en la etapa de la prueba, ¿no es cierto? La discusión en este juicio versa sobre la existencia o no de una plantación de tomates, sobre la superficie cultivada de tomate, sobre el tiempo de cultivo del tomate, etcétera. Me van diciendo sobre qué versa la discusión. Punto. En consecuencia, se hace absolutamente imprescindible que su señoría concurra hasta el lugar en que existe la plantación, que se encuentra en tal y tal valle, ¿no es cierto?, y le dan todas las indicaciones, para que constate los siguientes hechos materiales. Y ahí ustedes le colocan superficie plantada, tipo de tomate, etc. De no concurrir su señoría, y a pesar de que existen las fotografías que se tomaron, por ejemplo, que ustedes ya las acompañaron como abogado diligente, ¿no es cierto?, de que existen las fotografías autorizadas ante notario respecto de la plantación, etc., agregadas al expediente,
E incluso dicen que pidieron un informe de perito, etcétera, y que le consta testigos, etcétera, se hace indispensable que el tribunal concurra porque este tipo de cultivo es de muy fácil degradación, lo que significaría que estaría absolutamente deshecha, ¿no es cierto?, toda la plantación dentro de los próximos 15 o 30 días, qué sé yo. Le dan, si tienen más razones, más todavía. Cosa que el juez diga, bueno, en realidad tengo que ir, tengo que ir. Por tanto, ruego a usía designar el día y hora para la audiencia de inspección personal del tribunal, a fin de que se proceda a la constatación de los hechos señalados, todo en conformidad con lo dispuesto en los artículos tanto y tanto. Ahí tenemos un modelo muy simple. Importante del escrito, de importancia, señalar los fundamentos de por qué están prácticamente obligando al juez a que diga a lugar a la diligencia y se fija día y hora para realizarla el día tanto, a tal hora, en tal parte. No un escritito así nomás. Ruego a su señoría designar día y hora para realizar una inspección personal del tribunal en el kilómetro tanto del Valle de Azapa, ¿no es cierto?, para verificar si existe o no una plantación de tomates. Punto. Por tanto, ruego a usía acceder a lo solicitado. Seguramente le van a decir no al lugar. No al lugar. Entonces tenemos las explicaciones y el escrito. Es decir, lo mismo que hacemos en presencia. Claro, es mejor en presencia porque yo escribo ahí en la pizarra, ¿no es cierto? Pero bueno, acá se pueden hacer las preguntas, ustedes en la red tienen los modelos, tienen el modelo, ¿no es cierto?, del tomo primero, por lo menos, donde salen todas estas cosas de Barros y Aldunate, y fuera de otros modelos también que aparecen en la red. Y ustedes, como son expertos en computación, hasta por el celular sacan estas cosas, cosa que a mí me cuesta mucho, pero ustedes no. Bien, entonces ahora vamos a hablar de el otro medio de prueba que sigue, que son, o que es mejor, el informe de peritos. El informe de peritos. Acá nos encontramos con una legislación que va del 409 al 425. Aquí hay algún par de cuestiones interesantes para pedir esta prueba. ¿Y cómo se llama? Nosotros, al igual que en el caso anterior, vamos a señalar lo más importante. Lo más importante. ¿Cuál es el valor probatorio y cómo debe pedirse? Además de que lo vamos a explicar bien. Además de que lo vamos a explicar bien y vamos a ver cómo se opera en la práctica. Y también es muy importante sobre qué debe recaer el informe. ¿Sobre qué? Y acá vamos a repetir esa norma excepcional de la prueba, ya no solamente sobre los hechos, sino que el caso excepcionalísimo de la prueba del derecho extranjero. Porque acá está. Entonces, normalmente, ¿no es cierto? Normalmente en los juicios existen algún tipo de materias que son especializadas. Imagínense ahora con esta nueva legislación en nuestro país que tiene que ver con el medio ambiente, por ejemplo. Se crearon los tribunales ambientales, los 3 tribunales ambientales, de los cuales ya están funcionando, al menos 2. Hay alguna legislación medioambiental. Están los organismos encargados de la fiscalización. Están señaladas las sanciones. Y las sanciones tienen penas de multa, pero altísimas. Es decir, algo importante, pero sobre una materia especializada. Sobre una materia especializada. Se va a requerir el informe de peritos, normalmente, para señalar, ¿no es cierto?, cuando hay grave daño ambiental
cuando hay un gravísimo daño ambiental que empieza a tallar incluso el derecho penal, con algunas disposiciones, como el caso actual, ¿no es cierto? Con los casos de contagio aéreo imprudentes, de estos que han participado en fiestas reiteradas. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque se distribuyen, ¿no es cierto?, se lanzan, por decirlo así, al ambiente gérmenes patógenos. Gérmenes patógenos. Que existen, ¿no es cierto?, dentro del medio ambiente y que a veces la gente los porta. Y entonces ahí nos encontramos con el gravísimo problema que tenemos ahora con esta pandemia. Bueno, pero esas son otras materias. Estoy hablando de que en materia especializada se requieren informes de ¿quiénes? De gente especializada. ¿Y cuál es el nombre de la gente especializada? Perito. Perito que pueden ser de muchas especialidades. Estamos hablando del proceso civil, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más hay en procesos civiles? Demandas de indemnizaciones. Es decir, hay que calcular cuánto sería la indemnización y de qué depende la indemnización. Entonces, normalmente lo que hay son bastantes peritos contables, ingenieros comerciales, contadores públicos sobre todo, contadores auditores, gente de número, que puede calcular cuánto perdió una persona natural o jurídica que tiene una empresa o un emprendimiento, lo que sea, como consecuencia de una imprudencia, una negligencia o un no cumplimiento intencional, ¿no?, de un contrato. Entonces, perito contable. ¿Qué otro tipo de peritos también se utiliza mucho? Sobre todo los bancos. Peritos tasadores, para hacer un remate, por ejemplo, y para oponerse, ¿no es cierto?, al remate cuando se está sacando la casa, el inmueble a remate, sacando, no es una expresión muy de derecho, se está liquidando el bien, ¿no es cierto?, a través de una subasta pública. Entonces, a lo mejor se lo está subastando en el valor que tiene asignado en el avalúo fiscal. Pero resulta que la parte se opone porque el avalúo fiscal no corresponde al avalúo comercial. ¿Y quién es el que va a establecer el avalúo comercial? Un perito. Entonces, en las cortes existen listas de peritos. Y de hecho, los tribunales nombran peritos que están en las listas. Podrían nombrar a un perito que no está en la lista, pero normalmente nombran a los que están en las listas de peritos. Porque los peritos tienen obligaciones también, pues no solamente reciben los honorarios. Deberían hacer bien los peritajes. Entonces, hay una serie de listas de peritos. Y claro, dependiendo de las materias, ¿no es cierto?, van a haber también otro tipo de peritos. Yo me estoy refiriendo básicamente a los que hay dentro de los tribunales que siguen el proceso civil. Entonces, respecto de qué se debe decretar el informe de peritos, cuál es el valor probatorio y cómo se hace más o menos esta diligencia. ¿Qué nos dice la ley? Nos dice 409, se oirá informe de perito en todos aquellos casos en que la ley así lo disponga, ya sea que se valga de estas expresiones o de otras que indiquen la necesidad de consultar opiniones periciales. Es decir, acá nos encontramos con una norma imperativa. Se oirá, es decir, peritaje obligatorio. ¿Cuándo? Cuando se use una expresión de este tipo, dice el legislador, cuando lo ordene precisamente. En cierto tipo de inventario, por ejemplo, hay que hacer una tasación por perito. El inventario solemne tiene que hacerse, creo, por un perito. Entonces, esta es una norma imperativa. Se oirá informe de perito en todos aquellos casos en que la ley así lo disponga, ya sea que se valga de estas expresiones o de otras que indiquen la necesidad de consultar opiniones periciales. Y después
En el 411 ya no tenemos una norma imperativa, sino que una norma facultativa para las partes, que dice, podrá también, podrá, ya no se oirá, ahora se dice podrá por el legislador, oírse también el informe perito. 1. Sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesiten conocimientos especiales de alguna ciencia o arte. Sobre puntos de hecho, una vez más, lo que se prueba con los diferentes medios de prueba en juicio son los hechos. Los hechos. Y aquí hay una repetición de lo mismo. Se oirá sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesiten conocimientos especiales de alguna ciencia o arte. Ya, sobre puntos de hecho. El derecho no se prueba, pero hay una excepción especialísima, la del número 2 del artículo 411, sobre puntos de derecho referentes a alguna legislación extranjera. Ahí es el único caso que ustedes tienen que rendir pruebas sobre el derecho, sobre alguna legislación extranjera. Lo dice la ley precisamente. Así que sobre lo que hay que rendir prueba en los juicios es sobre los hechos, porque el derecho lo tiene que aplicar el juez. Otra cosa es que ustedes fundamenten sus escritos como corresponde, ¿no es cierto?, y le vayan diciendo al juez cuál es la legislación aplicable, para que él sepa cuál es su posición, su separado posición. ¿Ah? Bien. Después se habla de este artículo 411, habla sobre quién hace los gastos, etcétera, ¿no es cierto? Después en el 412 se dice que el reconocimiento de peritos podrá decretarse de oficio en cualquier estado del juicio, pero las partes solo podrán solicitarlo dentro del término probatorio. Es decir, las partes pueden pedir este informe solo dentro del término probatorio, pero se puede decretar de oficio. Y si se puede decretar de oficio, ¿quién puede decretarlo de oficio? Sí, el que ustedes pensaron, el tribunal. Las partes solo pueden pedirlo dentro del término probatorio. Pero el 4.12 da la posibilidad de que el reconocimiento de peritos se decrete de oficio en cualquier estado del juicio, antes del término probatorio, después del término probatorio. Incluso se puede decretar esto en segunda instancia. Muchas veces se decreta como medida para mejor resolver, de oficio. No están seguros los ministros, ¿no es cierto?, de la ¿cómo se llama?, de algún punto de hecho sobre el cual debe recaer su sentencia de segunda instancia, de alzada, y decretan este informe. Después respecto de quiénes pueden ser peritos, hay algunas prohibiciones, igual como en el caso de los que tienen prohibido ser testigos en ciertas inhabilidades. Y lo dice la ley en el 413, salvo acuerdo de las partes no podrán ser peritos, primero, los que sean inhábiles para declarar como testigos en el juicio. ¿Sí? Los peritos tienen las mismas inhabilidades que los testigos, lo que significa que ustedes pueden inhabilitar también a los peritos. Es decir, las famosas implicancias y las recusaciones, o ambas. Y tampoco pueden ser peritos los que no tengan título profesional expedido por autoridad competente, si la ciencia o arte cuyo conocimiento se requiere está reglamentada por la ley y hay en el territorio jurisdiccional 2 o más personas tituladas que puedan desempeñar el cargo. Claro, se trata de una profesión que requiere título, ¿no es cierto? Y sobre todo si se trata de las profesiones universitarias que requieren largo estudio, como dice la ley, tiene que tener título. Si no tiene, y hay 2 en el territorio jurisdiccional del tribunal, en el territorio, es en la región ahora, tiene que designarse a una de estas. De hecho, incluso me tocó en los últimos tiempos que en los tribunales acá en Arica estaban designando peritos tasadores de Santiago.
lo cual, como ustedes comprenden, encarece cualquier cantidad de la diligencia. Porque el perito, para hacer el peritaje, se va a demorar un día y de repente el perito aprovecha de pasear un poco, de hacer unas compritas, a lo mejor va a la Sofri, etc. Entonces es complicado, porque peritos tasadores hay. Y si le designan a uno de Santiago y uno objeta y le vuelven a designar otro, y de Santiago también, ¿qué hacer? Conseguirse la plata, ¿no? Son cosas que pasan. Para proceder al nombramiento de perito, esta norma es muy importante. Esta norma es muy importante. 4.14. Para proceder al nombramiento de peritos, el tribunal citará a las partes a una audiencia que tendrá lugar con solo las que asistan y en la cual se fijará primeramente por acuerdo de las partes o en su defecto por el tribunal el número de peritos que deban nombrarse, la calidad, aptitudes o títulos que deban tener, calidad, aptitudes o títulos que deban tener, y el punto o puntos materia del informe. Es decir, tienen que fijarse estas cosas. Tienen que fijarse estas cosas. Y dice, tendrá lugar con solo las que asistan, y en la cual, en la audiencia, se fijará, norma imperativa, primeramente, o en su defecto, el número de peritos que deban nombrarse. O sea, nombrar un perito, 2 o 3, el número. La calidad, las aptitudes o los títulos que deban tener los peritos. Y el punto o puntos materia del informe, que es lo más importante. ¿Sobre qué va a informar el perito? ¿Sobre qué, si es uno, punto va a informar el perito? ¿O sobre qué puntos va a informar el perito? Si no se cumple con esta designación que tiene que hacer el tribunal a petición de parte o de oficio, se puede pedir la nulidad de la audiencia, porque no se cumplió con lo que está diciendo el legislador. Así que ojo con el 414, básico, sobre todo el punto o puntos materia del informe. Imagínense un perito que no se haya decir, o sea, se realiza esta audiencia, no se fija el punto o puntos materia del informe y se designa el perito, se designa las aptitudes, ¿no es cierto?, los títulos, etcétera, pero no se sabe sobre qué va a informar. ¿Sobre qué va a informar el perito al final? Y estas cosas pasan. Y entonces hay que estar atento siempre, darse cuenta, ¿no es cierto?, en el momento. Porque imagínense que sigue el juicio para adelante y se dé cuenta a alguien, ¿no es cierto?, sobre todo la otra parte, que es la que está interesada, y se quede callado nomás, porque se dio cuenta que no dijeron esto que estaba ordenando el tribunal, una prueba que va a ser nula, objeto del recurso de casación en la forma porque, como lo he dicho en otra oportunidad, en el 795 se dice en general son trámites o diligencias esenciales en la primera o en la única instancia, trámite esencial. Si no se cumple con un trámite esencial, vicio, se anula el procedimiento. ¿Cuál trámite esencial? La práctica de diligencias probatorias, informe perito, cuya omisión podría producir indefensión. Y si el informe, o sea, si la diligencia se ha realizado sin haber cumplido con lo que ordena el 414, entonces ese informe va a ser nulo. Y entonces usted, en vez de haber reclamado en el momento oportuno, le reclamó la otra parte, ¿no es cierto?, que habría perdido a lo mejor en el juicio, y le reclamó a través de un recurso de casación en la forma, y le van a echar todo para atrás. Y a lo mejor muchas veces al acoger un recurso de casación se pierde el juicio. Así que hay que estar atento. Hay que estar atento.
hay muchas normas imperativas y otras que no lo son. Entonces, si una norma ordena algo, ese algo hay que cumplirlo. Ese algo hay que cumplirlo. Lo mismo ocurriría si es que uno alegara en contra de la conciliación en la que no estuvo presente el juez. Claro, tendría que probar que el juez no estuvo presente. Y ustedes dirían, pero ¿cómo? ¿Eso es fácil probar que el juez no estuvo presente? No, no es fácil. Porque resulta que cuando el juez no estuvo presente, ¿no es cierto?, solo se coloca en el acta, que llamada a las partes a la conciliación, esta no se produjo. Punto. ¿Y quién es el que firma primero esa acta? El juez. ¿Y qué significa eso? Que estuvo presente. Aunque en los hechos no haya estado presente. Sí. No es fácil ejercer la profesión. No es fácil ejercer la profesión. Después, ¿cómo se llama? Vienen una serie de cuestiones respecto de cómo se hace el nombramiento de los peritos, ¿no? El nombramiento de los peritos, y habla la ley de que si las partes no se ponen de acuerdo sobre la designación de las personas, hará el nombramiento del tribunal, no pudiendo recaer en tal caso en ninguna de las dos primeras personas que hayan sido propuestas por cada parte. El ideal es encontrar, ¿no es cierto?, llegar a un acuerdo para designar al perito, así que un perito que le dé confianza a las dos partes, ¿no? Hay gente honesta que se conoce y nadie hace problema. Pero a veces no, pues a veces la parte quiere que se designe a su perito y el otro quiere que se designe a su perito, al que propone. Y entonces en esos casos dice el juez, bueno, corto por lo más sano y yo designo al perito, se acabó. Y no designa a ninguno de los dos peritos, designa a un tercero. Eso soluciona el problema. Esta norma de que no puede recaer el nombramiento en ninguna de las dos primeras personas que hayan sido propuestas es una norma que está mal hecha. ¿Por qué? Porque si, como uno sabe que existe esta norma, entonces el perito que uno quiere que propongan lo coloca en el último lugar. Porque dice, no puede recaer el nombramiento en ninguna de las dos primeras personas que hayan sido propuestas por cada parte. Entonces ustedes proponen 3. Y el que ustedes quieren que se nombre, lo colocan en el lugar número 3. Porque como no se puede nombrar ni a la 1 ni a la 2, ¿a quién tendría que nombrar? A la 3. Entonces, una norma que, como todo el mundo la conoce, porque debe todo el mundo conocerla, entonces tiene poca aplicación. Alguien dijo por ahí, echa la ley, echa la trampa, ¿no es cierto? Bueno, hay que tratar de no ser tramposo, pero también hay otros dichos, ¿no es cierto? No se saca nada con escribir en el agua, pero las cosas se hacen igual. Después, se presume que no están de acuerdo las partes cuando no concurren todas a la audiencia, cuando el nombramiento se haga por el tribunal, se pondrá en conocimiento de las partes para que dentro del tercer día deduzcan oposición, etc. El perito que acepte el cargo deberá declararlo así, hay que notificarle el nombramiento del cargo al perito, para que el perito diga si lo acepta o no lo acepta, porque si no lo acepta hay que otra audiencia para proponer a otro. Y cuando sean varios los peritos procederán unidos a practicar el reconocimiento, salvo que el tribunal los autorice para obrar de otra manera. Las partes podrán hacer en el acto el reconocimiento de las observaciones que estimen oportunas, igual que en el caso de la inspección personal del tribunal. Podrán también pedir que se hagan contar los hechos y circunstancias que juzguen pertinentes. Claro, podrá pedir lo mismo, que dejen constancia de lo que uno piensa, pero no tomarán parte en las deliberaciones de los peritos ni estarán presentes en ellas. Claro, si hay más de un perito, ya cuando estos, ¿no es cierto?, hagan sus propias deliberaciones, no pueden participar ahí las partes. Es como cuando los médicos hacen una junta de médicos, no le van a pedir una opinión al enfermo, ¿cierto? Los médicos, los especialistas son los que tienen que resolver el problema. Bueno, y de todo lo grado se levantará acta, etc. Después se le enseñará un plazo a los peritos para que evacúen el informe, en el 420. En el 421, cuando los peritos discorden en sus dictámenes, podrá el tribunal disponer que se nombre un nuevo perito. Claro, se pueden nombrar otros peritos. Si no hay acuerdo con el nuevo perito, el tribunal apreciará libremente las opiniones de todos los peritos, etc. Y al final,
Artículo 425. Los tribunales apreciarán la fuerza probatoria del dictamen de perito en conformidad a las reglas de la sana crítica. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Decir, ¿no es cierto?, más o menos cómo sería este escrito. ¿Qué es importante? El artículo 414. Guiarnos por ahí. Solicita, se designe día y hora, para nombrar perito o designar perito o peritos. O peritos. SJL del tal juzgado de letras de Arica, la individualización, auxía, digo. Y ahí entonces le echan una miradita al 414. Ya saben las otras disposiciones, pero de todas maneras, el profesor mío decía, hay que mirar siempre la ley, sobre todo cuando puro derecho positivo. Hay que mirar el 414. Si ustedes quieren pedir un perito, ¿no es cierto? 414, hay que designar el número de peritos que deben nombrarse. Solicito, ¿no es cierto?, que se designe un perito, ¿no es cierto?, un perito que a continuación propongo, y ahí el que ustedes quieren lo van a tener que poner en el número 3, porque los dos primeros no corren. Pero están pidiendo que se designe un perito. Que se señale cuál es la calidad que debe tener, cuáles son las aptitudes que debe tener y cuáles son los títulos que debe tener. Entonces el perito designado, ustedes el día de la audiencia van a decir, ¿no es cierto?, el perito es contador público, aquí tengo una fotocopia de su patente o de su título, etcétera. ¿Qué aptitudes tiene? Especialista en contabilidad de bancos, por ejemplo, o en hacer balance, etcétera. ¿Y qué título se tituló en tal parte? La fotocopia, ¿no es cierto? No van a estar mintiendo sobre eso, porque estarían cometiendo un delito, ¿no es cierto? Y lo más importante, el punto materia del informe. Perito que deberá informar acerca del o de los siguientes hechos, bien completos y bien claritos. Punto. Por tanto, Silvia Sucía, designar el día y la hora pedidos para el nombramiento de perito que deberá informar al respecto de tales puntos que ya han sido expuestos, para no copiarlos de nuevo. Y ahí tenemos el escrito. Síganse cuidando, jóvenes, y nos estamos viendo en la próxima clase, si Dios quiere.